Vamos a platicar en este taller sobre la colocación de la placa ALP de Leontel. Tiene características muy especiales que nos harán un poco más fácil el tratamiento de la mayoría de las fracturas del extremo distal del radio. Una condición especial es el bajo perfil que tiene en la porción distal del implante, que permite que se adoce prácticamente a este segmento del radio y se puede colocar incluso hasta 2 milímetros del borde de la línea de aguas. Esto facilita mucho la fijación de los fragmentos muy distales, que son una de las principales complicaciones actuales en las fracturas distales del radio. Por ejemplo, el fragmento que más problema nos ocasiona es el que se encuentra en la fosa del semilunar, que es este. Ahí habrá que tener mucho cuidado para asegurarnos que el implante alcance a tomar el fragmento cubital de la porción palmar del radio. En esa situación, como están sujetos ahí ligamentos de suma importancia, si no logramos fijarlo con la placa, la luxación palmar del radio será inminente en los casos que haya fracturas a ese segmento. Este implante tiene varias posibilidades de elementos de longitud igual de lo ancho en su base. Podemos tener hasta 7 posibilidades de 7 tornillos, 4 distal y 3 en la segunda hilera, y también está la variante de 5 tornillos, en la que tenemos esta situación de 3 tornillos en la hilera distal y 2 en la fila paralela. En cuanto a longitud de los vástagos, hay posibilidades de 3 orificios, de 5 y de 7, como en estos casos. Una situación importante en la configuración de este implante es este orificio ovalado, que tiene hasta 10 milímetros de longitud, en la que nos permite fijarlo al implante, como vemos aquí, en este que ya está precolocado. Este orificio ovalado es el primero que debemos utilizar a la hora de realizar la colocación de esta placa. ¿Por qué? Estamos hablando de que es un sistema de placa bloqueada. Si nosotros colocamos alguno de los tornillos, alguno de los pernos que ya llegan atornillados a la cabeza del tornillo, ya no nos permite modificar para ningún sentido el implante. Entonces, eso debemos tener mucho cuidado, porque si nuestra placa no está perfectamente adosada al radio, o necesitamos hacer cierto desplazamiento hacia distal o proximal, o hacia lateral o medial, no nos lo va a permitir si utilizamos cualquier otro tornillo, o incluso si utilizamos estos pequeños orificios que están diseñados para hacer una prefijación del implante con clavos de Kirchner. Entonces, insistimos, primero, utilizar el orificio oval, en el que haremos una reducción por interferencia. Esto es, que la cabeza del tornillo, al sujetarse a la cortical del radio, va a ir adosando, llevando hasta la superficie el implante, de modo que se deja a presión sobre la superficie del hueso. Y además nos permite algunos milímetros de deslizamiento distal y algunos milímetros de deslizamiento proximal. Otro cuidado que se debe considerar para el implante es la colocación, la orientación sobre la diáfisis. Cuando ponemos la placa, no la vemos en toda su longitud. Ya vimos que hicimos un abordaje palmar. Estos son implantes para acceso palmar. Y a la hora de deslizar el pronador cuadrado hacia el borde cubital, nos queda cerrado por la misma vía de abordaje, tanto
distal como proximal, de modo que no vemos todo el implante como lo estamos apreciando en esta forma. Y con mucha facilidad podemos perder la relación de la orientación longitudinal del implante. Entonces, si no estamos con un amplificador de imágenes que nos asegure esa orientación, podríamos fácilmente quedar con la placa fuera de su eje, hacia lateral o hacia medial. Entonces, nos aseguramos de que esté en el eje que corresponde con el radio, de que la reducción ya la hayamos conseguido. Recordar que el desplazamiento habitual en las fracturas distales de radio es que el segmento distal migre dorsalmente, la famosa deformidad en dorso de tenedor. Entonces, si nosotros solamente estamos viendo por nuestro abordaje la cara palmar, tenemos que asegurarnos de que al momento de hacer la reducción y manipulación de los fragmentos, la porción dorsal del radio está corregida adecuadamente. Si esa porción dorsal siguiera inclinada en este plano, lo que podemos hacer es colocar la placa en este sentido, adosada al fragmento, asegurándonos con un amplificador de imágenes. Colocar aquí sí, primero 1 o 2 tornillos distales, y ya una vez fijo y adosado esos tornillos al fragmento, bajamos la placa, la descendemos para adosarla a la diáfisis del radio, y los tornillos previamente fijados van a desplazar el fragmento hacia la posición correcta, hacia los 10 grados de inclinación palmar, como es la situación anatómica del radio distal. Entonces, si ya nos aseguramos que la reducción es apropiada, que las distancias entre los fragmentos se corresponden, que la alineación y el eje del implante es el adecuado, que vamos a utilizar una placa así de larga que necesitamos de 7, o en el caso de que sea más corta, bueno, pues decidimos colocar una placa de solo 3 orificios en el segmento del vástago. Nos aseguramos de que la orientación, sobre todo cuando hay fragmentos en la estiloides del radio, nos aseguramos de que la orientación de nuestro tornillo, que este diseño de este implante nos da la posibilidad a 15 grados de inclinación. Si me permites un tornillo, por favor. 15 grados de inclinación hacia al frente, hacia atrás, hacia cualquiera de los lados. Podemos tener 15 grados de posibilidades de inclinación al frente, atrás, a un lado o al otro. Y en los orificios que están cargados hacia la estiloides radial, aquí tendremos hasta 18 grados de posibilidad con la intención de alcanzar la estiloides del radio. Esta también es una ventaja que nos brinda este diseño. Entonces, la aleación está hecha en titanio, que también lo hace, pues, biológicamente aceptado en nuestro cuerpo. Vamos a colocar un par de tornillos para que veamos la versatilidad que tiene el implante. Y quedamos que era hasta 2 milímetros de la línea de aguas en el radio. ¿Por qué es ese detalle anatómico? Esos 2 milímetros justo aquí, donde termina la estiloides y empieza la otra parte de la superficie del escafoides, justo en esa zona, el tendón que se adosa o que cursa con mayor profundidad en la muñeca es el flexor largo del pulgar. Si nosotros dejamos un tornillo largo o utilizamos algún tipo de implante que no tenga bajo perfil, como es este caso, estaría rozando el flexor largo del pulgar sobre el implante y evidentemente no tardaría mucho tiempo en que se rompiera. De modo
que debemos tener cuidado, incluso con este implante, al colocar los tornillos, que se profundice adecuadamente la cabeza del tornillo para que no quede prominente en este sitio. Los demás tornillos, los que están acá hacia los otros flexores de los dedos, el flexor profundo, flexores superficiales, no llegan tan abajo, no tienen tanto contacto con la superficie del radio. Insisto, el único es el flexor largo del pulgar. Lo que vale la pena repetir y mencionar es este fragmento, el de la superficie palmar, que corresponde a la fosa del semilunar. Insistir que se aseguren de que no queden trazos hacia abajo que puedan estar fuera del alcance del implante, porque ahí vendría una complicación de luxación palmar de radiocarpal completa. Bueno, vamos a poner los orificios. Tenemos tornillos que son de 2.5 de diámetro, de modo que utilizaremos una broca de 2.0. Doctor Martín Villegas, ándale, muchas gracias. Tengo auxiliar de lujo. Y otra cosa importante en la colocación de la placa es de que no debemos colocar en el tornillo que abarque las dos corticales. No hay necesidad de que el tornillo tome las dos corticales. Estamos utilizando un sistema de fijación que va bloqueado a la placa. Y lo que estamos haciendo es estabilizar el implante y el fragmento. Llevar la responsabilidad de la estabilidad del fragmento sobre el tornillo. Vamos a ver un medidor de profundidad. Entonces, en esta perforación que hicimos, sí perforé la cortical dorsal, pero solo para asegurarme de que mi tornillo, que aquí marca 20 milímetros, utilicemos 2 milímetros menos. El tornillo no debe rebasar la cortical dorsal porque ahí están totalmente adheridos a la superficie los tendones extensores. Entonces, si nosotros dejamos la punta del tornillo que sobresalga en la cortical dorsal, esto sería una situación de fricción para los tendones extensores que evidentemente los va a romper. Entonces, este es un perno, si se fijan, tiene la cuerda en la cabeza también para que quede bloqueada. En este caso la usamos perpendicular. Si tuviéramos un fragmento que necesitara el alcance o la inclinación de hasta 15 grados, entonces podemos hacer con la misma guía ese sistema de inclinación de hasta 15 grados. Quedamos que logramos hasta 18 grados en el caso de las estiloides. Vamos a poner aquí en la segunda hilera uno de 15. ¿Me prestas el machuelo? La broca 2.0 para tornillos de 2.5. Vemos la inclinación que sigue la guía. Tenemos una profundidad de 18, entonces vamos a dejar aquí 16. Y con la inclinación que previamente habíamos hecho con la perforación de la broca de 2.0. La inclinación que nos puede dar la orientación del tornillo en la estiloides, que puede dar hasta 18. Pensemos que este caso es un fragmento largo que amerita que tengamos esa inclinación.
para poder contener al fragmento de la estiloides radial. Aquí nos da también 20, utilizamos un 18, siempre 2 milímetros menos para que no sobresalga de la cortical dorsal y no haya riesgo de que esté rozando con los tendones extensores y con esto su ruptura posterior. Es muy frecuente que en el tubérculo de Lister el simple hecho de la fractura llegue a tener fricción y ruptura del tendón extensor largo del pulgar. Entonces imagínense si a eso le agregamos alguno de los tornillos que sobresalga dorsalmente, entonces tendríamos un riesgo muy alto de ruptura tendinosa. Bueno, vamos a retirar estos, vamos a colocar para enseñarles el sistema con el que debemos iniciar, que es adosar el implante. La entrada ya ven que es en estrella. Y la aleación de la placa pues corresponde igual a la de los tornillos, que es en titanio. Habíamos platicado del sitio y la orientación de la colocación del implante, en el que el primero de los orificios recomendados para el uso de las placas bloqueadas es el oval. Este orificio oval que nos va a permitir un movimiento de 10 grados. Tenemos una guía recta para la broca de 2.0. Y aquí no vamos a utilizar, tenemos un 16. Aquí no vamos a utilizar tornillo con rosca en la cabeza. ¿Me prestan uno, no? Vean la diferencia. Aquí vamos a utilizar un tornillo con rosca lisa en el que no se va a quedar sujeto a la placa. Todos son autorroscantes, no necesitamos el machueleo previo a la colocación, es autorroscante. En este primer orificio, entonces, lo que queremos es que se haga una adhesión del implante sobre la superficie del radio, que la cabeza del tornillo esté llevando a la placa a la superficie del radio, y si se necesita empujar algún fragmento con el implante, se haga esa reducción por interferencia. Como vieron, la placa se adhirió totalmente a la superficie. Si nosotros hiciéramos primero la colocación de los tornillos bloqueados, a la hora que se termina la rosca de la cabeza del tornillo, ya no podemos bajar más la placa. Ahí se queda bloqueada. Ese está el nombre del tornillo, que es un sistema de bloqueo. De modo que la adhesión que consigamos con este primer tornillo es la que va a tener la placa durante todo el procedimiento. No vamos a poder modificar con otros tornillos su adhesividad, su relación anatómica entre la superficie del implante. Si necesitan hacer algún moldeado del implante, alguna inclinación mayor, es el momento de realizarla. A la hora que colocan el primer tornillo y vean que necesita más adherencia a la superficie, o a corregir la angulación de la fractura, hacerla más distal o más proximal, aflojando un poco el tornillo. Entonces podemos desplazarla más distal, desplazarla más proximal, hacer alguna corrección en la inclinación que corresponda
a la placa en su relación con el esqueleto del antebrazo, del radio en este caso, y ya una vez que estemos conformes con la posición que ha tenido el implante, apretar ese tornillo del orificio oval y seguir con la fijación de los demás implantes, de los demás tornillos, con las condiciones que estuvimos charlando, el ángulo de inclinación sobre 15 grados y de del estiloide hasta 18. Y el otro detalle que insistía en los casos en los que no se utiliza como primera opción la colocación de este tornillo es cuando el fragmento distal se encuentra con una gran inclinación dorsal que no logramos reducir por maniobras externas. Entonces se adhiere la placa, se utiliza el tornillo de bloqueo y después esa placa en el orificio que habíamos labrado previamente está así. Ya una vez fijo el fragmento, vamos descendiendo el tornillo para llevarse la placa a adosarla a la superficie del radio, de modo que en la porción distal, ya con el perno previo, se va regresando a su lugar el fragmento desplazado. Entonces, con esos detalles yo creo que nos ayudará a conseguir un buen resultado en cuestión de reducción y de estabilización angular con este implante de sistema avanzado de seguridad, con esta placa. Muchas gracias.